Bueno, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 6, del 39 al 49. Lucas 6, del 39 al 49. Dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas guiando en el recorrido, Señor, a través del Evangelio de Lucas. Ahora te pedimos, Padre, que podamos entender las verdades que tú tienes para nosotros en este pasaje. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, estamos en esta porción que hemos titulado Peligro de seguir a maestros equivocados. Bueno, el tema de Jesús, de este sermón de Jesús, es el verdadero discipulado. En los versículos del 20 al 26, que ya lo vimos, el Señor define a los discípulos como arrepentidos, abrumados por sus pecados, desesperados por la justicia de Dios que Él solo puede dar. Los verdaderos discípulos también se caracterizan por el amor. Lo vimos en los versículos del 27 al 38. Un amor inclusive para aquellos que nos odian y nos persiguen. El verdadero discipulado es sinónimo de sumisión al señorío de Cristo. Y en este pasaje que vamos a considerar, analiza este importante tema de una manera negativa. ¿Y por qué negativa? Ya que seguir a Cristo como Señor significa evitar a los falsos líderes espirituales. Y eso es de lo que trata este pasaje. El Señor hace una advertencia del gran peligro de seguir a maestros equivocados. El Señor describe primero el carácter de estos engañadores, luego reta a aquellos que le escuchan a tomar la decisión más importante de sus vidas, que es entre la verdad salvadora de Dios y las mentiras condenatorias de Satanás, entre someterse a Dios o seguir a los falsos maestros. No puede haber neutralidad, hay que tomar una decisión. Y de eso se trata este pasaje. Lo primero, repito, son los engañadores. Y en él el Señor define en los versículos del 39 al 45 el carácter de estos falsos maestros. Características que los marcan como guías espirituales peligrosos, no confiables, y menciona varias características que vamos a ir mirando. Son ciegos,
son mundanos, son hipócritas y son perversos. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, los falsos maestros son ciegos. Dice el verso 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí dice, y les decía una parábola. Esto se refiere a una analogía ampliada, pero también puede referirse a un sencillo proverbio, como ocurre aquí. Y habla de los ciegos. La ceguera era un tema muy conocido en el mundo antiguo, como también sigue siendo hoy un problema en algunas partes del mundo. Las personas ciegas tienen que enfrentarse constantemente a peligros en todas partes, entre ellos excavaciones sin cercar, eran cosas que enfrentaban específicamente en aquellos tiempos, grietas, precipicios, pozos secos que no habían sido cubiertos o rellenados, o sea, era una condición bastante difícil. Y aquí deja bien claro la verdad de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es algo que es evidente. ¿Por qué? Porque un ciego no puede ver a dónde él mismo está yendo. Quiere decir que menos aún puede guiar a otro de manera segura o fiable. Y el resultado es que, y el Señor lo presenta claramente, ambos caerán en el hoyo. Ambos se lastimarán gravemente o morirán. El Señor usa esta ilustración de un aspecto físico de la existencia humana golpeado por la enfermedad o el padecimiento de la ceguera, y lo usa para transmitir una verdad espiritual, un principio espiritual que es obvio. Y este es el principio. Aquellos que siguen a líderes que no conocen el camino hacia el reino de Dios nunca llegarán allá. Por eso son ciegos, porque carecen de la luz de Cristo. Y si carecen de la luz de Cristo, carecen de la verdad, es carecer de la verdad del Evangelio. Es carecer, es no tener una relación con el Dios vivo a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tipo de guía pueden ofrecerle a otras personas? Una persona incrédula no puede mostrar el camino de la salvación a otro incrédulo. Es la realidad. Un perdido no puede mostrar el camino de la salvación a otro perdido. Ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo del mismo infierno. Jesús estaba refiriéndose en particular a los guías ciegos de Israel, que una y otra vez encontramos en los evangelios. Estas dos palabras que los describen, que aparecen una y otra vez, los escribas y los fariseos. En otra ocasión, él usa esta misma ilustración, esta misma parábola del ciego que guía a ciego, para referirse específicamente a ellos. En Mateo capítulo 15, verso 14, si alguien puede leerlo. Mateo 15, 14. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mientras que en su discurso contra los fariseos, Jesús fustigó repetidamente la ceguera espiritual. O sea, aquellos que no pueden ver o no quieren ver la salvación, el camino a Dios, están perdidos, están ciegos y no pueden hablarles a otros de salvación. Bueno, sí pueden hablar de religión. Y de hecho lo hemos visto, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo hasta el fin de los tiempos. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero realmente no le conocen. ¿Por qué? Porque conocer a Dios verdaderamente solo es posible a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, creed en Dios, creed también en mí.
Y de más adelante, en ese mismo capítulo, él dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es Jesucristo, no es posible tener una genuina relación con Dios. Ahora, eso no va a evitar de que mucha gente hoy diga que conoce a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, descansando en sus obras religiosas. Pero yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tener una religión no puede salvar a una persona. No importa si es una religión tradicional, como las que ya conocemos, o no importa si es una religión evangélica. Una persona puede estar tan perdida en una iglesia católica como en una iglesia bautista, porque no ha hecho la decisión de arrepentirse y recibir al Cristo Salvador. Bueno, quizás es probable, ¿no? Con toda probabilidad en una iglesia evangélica pueda escuchar con más claridad el mensaje, pero eso no asegura la salvación de una persona si esa persona de manera individual no decide entregarse a Jesucristo, recibiéndole a través del arrepentimiento y la fe como Señor y Salvador. No importa, una persona puede tener una religión, puede hablar de una religión, puede hablar de la Biblia, puede mencionar a Dios, puede citar textos de la Biblia y aún así ser un ciego guiando a otro ciego. La autoridad reside, número uno, en que el que va a dar el mensaje conoce ese mensaje, lo ha recibido en su propia vida y en consecuencia está entregando un mensaje verdadero, correcto. Tiene la luz y como tiene la luz tiene ojos para ver y entonces está capacitado para mostrarle el camino a otro sin que termine en el hoyo del infierno. En segundo lugar, los falsos maestros son mundanos. La palabra de Dios dice en el verso 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un discípulo no puede ir más allá de su maestro, ya que un maestro no puede impartir conocimiento que no posea. Un verdadero maestro espiritual no puede dar vida si no la tiene. Las limitaciones o transmitir vida espiritual si él mismo no tiene vida espiritual. Las limitaciones y los errores de los maestros inevitablemente se reflejan en los estudiantes. Los falsos maestros ni vienen de Dios ni conocen el camino a Dios. No pueden llevar a otras personas a Él. En épocas antiguas a menudo los estudiantes seguían con regularidad a sus maestros. Recibían instrucciones con ellos en el contexto de las experiencias cotidianas de la vida. Y esto permitía que el maestro se convirtiera en un ejemplo para su discípulo en muchas formas prácticas, no solo teóricas. Pero incluso todo el que fuere perfeccionado de esta manera, a lo mejor solo podía llegar a ser como su maestro. Si el maestro no comprendía la verdad de Dios, tampoco lo harían sus estudiantes. Así lo dijo Oseas en el capítulo 4 de su libro, el libro de Oseas, del profeta Oseas, verso 9 que dice, será el pueblo como el sacerdote. Por otra parte, quienes siguen a Jesús se volverán como Él. ¿Qué dice Primera de Juan 3:2? Primera de Juan 3:2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, cuando regrese y venga por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos como nuestro Maestro. Y ahí el gran problema de los falsos maestros. Ellos están muertos. Entonces lo único que pueden transmitir es muerte. Imagínense un discípulo en las manos de un falso maestro. No solo está ciego, sino que lo está llevando a una vida de hipocresía permanente
y está llevándole a asumir una actitud de estar inmunizado contra el evangelio verdadero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le está transmitiendo una falsa seguridad a esa persona. Le ha llevado de mensaje una mentira. Lo ha llevado a creer que ya conoce a Dios, no necesita más. Y ese es el gran problema de muchas personas que han caído en las garras de un falso maestro, un predicador, un pastor, un llamado profeta o apóstol en una de esas iglesias que se han alejado de la verdad del evangelio. Sí es importante lo que predicamos, porque de eso depende la salvación de los perdidos. Hay un solo mensaje, porque hay un solo Salvador. Y usted y yo no somos responsables por cambiar los corazones. No podemos, es Dios el único que lo puede hacer. Es el Evangelio el único que es poder de Dios para salvación. Pero sí Dios nos hace responsable por entregar fielmente el Evangelio a aquellos que no le conocen. Los falsos maestros, como predican una mentira, los falsos maestros que son ciegos, que son mundanos, también son hipócritas. Verso 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, aquí el Señor emplea otra ilustración con cierto tono humorístico, ¿verdad? Cuando analizamos la exageración, además de ser espiritualmente ciegos o ignorantes de la verdad divina, los falsos maestros son hipócritas, carecen de integridad, presumen de poder ofrecer a los demás respuesta a sus preguntas espirituales, pero ellos están vacíos de la verdad, incluso para ellos mismos. Y aquí el Señor ilustra esto describiendo a un hipócrita que pretende ver la paja que está en el ojo de un hermano y no logra ver la viga que está en su propio ojo. Las palabras usadas aquí para los objetos hacen aún más ridícula la engañosa presunción de los falsos maestros. Por ejemplo, paja, que es la palabra capos, se refiere a una astilla, una pequeña astilla de madera, una pequeña hojarasca o cascarilla. Mientras viga, la palabra que se emplea para viga es docos, y habla de un inmenso travesaño, de un enorme travesaño, como los usados en el piso o en el techo de un edificio. Compare la hojarasca con el travesaño. O sea, la ilustración del Señor describe de manera gráfica lo absurdo de que un falso maestro pretenda poder ayudar a otro mientras tiene un problema igual o quizás mucho peor. Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, mientras no logra ver la viga que está en el suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en su ojo una viga, que está totalmente ciego por ese inmenso travesaño de enorme pecado, de arrogancia moral. O sea, creerse superior a otros, porque tiene una religión o una práctica religiosa a su semejanza. Los falsos maestros no están en posición de tratar con los pecados menores de otros. Primero vamos a partir de una base. El pecado es algo que todos cometemos. La Biblia claramente establece que no hay justo ni aun uno. De esos pecados nos salvó Jesucristo cuando vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, el haberle conocido no implica que desaparecieron
los pecados, o sea, que ya nos convertimos en personas que no pecamos. Lo que significa es que el Señor nos ha perdonado y que con su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados y que por primera vez en nuestra vida no estamos obligados a pecar. Antes no teníamos otra opción que pecar. No podíamos decirle que no al pecado, no había fuerza, capacidad, poder en nosotros para negarnos. Éramos esclavos, como dice la Biblia, hijos del diablo. Pero cuando conocimos el poder del Evangelio, el Señor nos transformó, nos perdonó, nos dio un nuevo corazón, puso el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero recordamos todos los días de dónde Dios nos sacó y que llegamos acá por pura gracia y que Él y solo Él puede, no solamente perdonó nuestros pecados, sino que sigue perdonando nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy diciendo que ningún ser humano, por santo que parezca, y generalmente cuando parece tan santo, es simplemente un barniz para ocultar a un demonio. No hay ser humano que pueda perdonar nuestros pecados. Solo Dios. Por eso cuando alguien reconoce que es pecador, no es solo arrepentimiento, sino también, dice, como dice la Biblia, arrepentimiento para con Dios y dice fe para con nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que reconocemos que tenemos un enorme problema que no hay ser humano que pueda resolver, nos volvemos a Dios en fe, pidiendo a través de Cristo el perdón de nuestros pecados. Así que cuando aparece alguien que se vende a otros o se presenta ante otros como que tiene la capacidad de perdonar pecados, esa debe ser una alarma. No confía absolutamente en nadie, en el sentido de que pueda perdonar sus pecados. Por eso fue que el Señor dijo, no llames Padre a nadie, porque uno es vuestro Padre y uno es vuestro Maestro. No se estaba refiriendo a decirle Padre a un Padre terrenal, no hay problema con eso, sino decirle Padre a alguien en un sentido espiritual, decirle Maestro a alguien en un sentido espiritual. Y ese sentido espiritual implica adjudicarle a ese ser humano poder que solo pertenece a Dios. ¿Quién murió por los pecados de la humanidad? ¿Fue algún ser humano? No importa cuántos santos hoy son canonizados. Ningún santo de los que hoy son llamados santos en ese sentido, no importa si se trata de Pedro, de Pablo, no importa quién tengan que mencionar, ni de la misma María, puede perdonar nuestros pecados. Solo es Jesús. Él es el Salvador. Menos aún creer que yo tengo la solución para tu pecado, mientras yo tengo un enorme travesaño en mi ojo. Hipócrita, dice la Biblia, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca la viga para que entonces veas la paja. Y para sacar la viga hay que ir al único que puede quitar esa viga. Y para ir a ese único hay que reconocer que tenemos una viga. Lo diré en otras palabras, hay que reconocer que tenemos pecado. Y que el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Una y otra vez el Señor denunció a los dirigentes religiosos judíos como hipócritas. ¿Qué dice Mateo 23, 28? Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, este discurso formó parte de uno que el Señor dedicó a los escribas y fariseos, hablándole fuertemente acerca de la hipocresía. Yo quiero por un momento que usted se imagine
haber estado en aquella congregación y escuchar estas palabras de alguien con la capacidad divina de vernos por dentro. Tremendo. Claro, ellos no estaban reconociendo que aquel era Dios, y mucho menos que tenía capacidad para verles el corazón, pero eso era lo que Jesús les estaba diciendo. No importa cómo te muestres por fuera, yo puedo ver tu corazón. Y eso es exactamente lo que Dios hace, mira nuestro corazón. Y entendamos, para eso fue que vino Cristo, para perdonar nuestros pecados. De la misma manera que no puede haber salvación mientras una persona no da el primer paso en esa dirección, y es reconocer que soy pecador. Orar como aquel publicano que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y se golpeaba allí, ¿verdad? Mientras el fariseo lo que hacía era compararse con otros que a su manera de ver eran peores que él. Eso es algo muy común entre los seres humanos. Esa inclinación que tenemos a mirar lo que otro hace, mientras somos incapaces de ver lo nuestro. Lo hacíamos sin Cristo y todavía seguimos haciéndolo a veces después que conocemos al Señor. La gente se compara con otros. No, pero yo no soy pecador. No eres pecador. No, yo no soy pecador. No, mira, pecador era Hitler. Pecador era Osama Bin Laden. Pero yo no he matado a nadie. Ahí es entonces cuando hay que definir qué cosa es pecado, tal como lo define la Biblia. Y una de las mejores definiciones de pecados es Éxodo capítulo 20. Es el gran espejo de la ley, en el que podemos ver nuestro verdadero rostro. A diferencia de los falsos maestros, Jesús no tiene pecado. Jesús no tiene contaminación, Jesús no tiene mancha. Por eso era el Cordero de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Y es importante que cuando nosotros estemos evangelizando a alguien y el diablo esté intentando, después de haber envenenado la mente de esas personas con distracciones y cosas que pueden ser reales, pero que tienen una finalidad diabólica. Por ejemplo, en medio de la conversación la persona te puede decir, no, pero yo para ser cristiano no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a tu iglesia. En tu iglesia va fulanito, va menganito, y fulanito y menganito son peores que yo, porque los he visto haciendo esto y esto y esto. Y si tienen más información te puede decir, a esa iglesia, ¿dónde está ese pastor? Mira que ese pastor los otros días lo vi en el Walmart mirando a una mujer como si fuera un mundano, peor que yo. Yo salgo a la calle y no miro a las mujeres como estaba aquel pastor mirando a las mujeres. O no sé, podría ponerle muchísimos otros ejemplos. Ahí estamos en la tentación de perder el rumbo en lo que vamos. Mire, si es verdad o no muchas de las cosas que esa persona puede estarle diciendo, ese no es el punto en ese momento. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Simplemente decirle, mira, al final dice la Biblia que todos tendremos que darle cuentas a Dios. Un día todos vamos a morir, creyentes e incrédulos. Y el hecho de que alguien no reconozca a un creador no significa que no se va a encontrar con él. Por eso dice Amós, prepárate para el encuentro de tu Dios. Ahora, la cuestión es que esto se trata de tu vida y Dios. De mi vida y Dios. Porque fue Dios quien envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y Él le va a pedir a cada persona cuenta de lo que ha hecho con su oferta de salvación. Por eso dice la Biblia que Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No podemos dejar que la gente se vaya por la rama. Hay que llevarlos y decirle, esto se reduce a esto. Dios y el hombre.
Dios y el hombre. No hay justo que haga el bien y nunca peque. Y al final cada uno le dará cuenta a Dios, y mientras más Dios le ha dado, más se le pedirá. Mayor será la responsabilidad. La hipocresía, Dios la aborrece, porque es una práctica engañosa para otros y de autoengaño para el que la practica, pero no para con Dios. Los falsos maestros son perversos. Del 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está adentro termina saliendo. Es lo que el Señor está diciendo acá. Otra ilustración de los árboles. El fruto que un árbol produce es un indicador infalible de la salud de ese árbol. Bueno, yo he oído que hay árboles machos y árboles hembras, yo de eso no conozco mucho, ¿no? Sé que he tenido frutabombas sembradas que me he quedado esperando todo el tiempo, y algunos me han dicho, dicen que hay frutabombas que son machos, yo no sé, que son machos. ¿Y qué cosa que significa eso? Que no van a dar fruto. Bueno, yo no sé. Pero generalmente todo árbol, si usted tiene paciencia y persiste en cuidarlo, va a terminar dando fruto. A lo mejor no para que usted se lo coma, pero los que vienen atrás. Porque hay árbol que se demora. Pero todo árbol da fruto. Y mientras más saludable sea el árbol, mejor es el fruto. Los árboles buenos no producen fruto malo e incomible. Y tampoco los árboles malos producen fruto bueno y comible. Llevando un poco más allá la imagen, el Señor añade algo que era obvio. Cada árbol se conoce por su fruto. Las plantas producen fruto según su naturaleza. En consecuencia, no se cosechan higos de los espinos. En otras palabras, usted no puede esperar aguacate de una mata de mango. Ni de la zarza se vendimian uvas. O sea, cada fruto según el árbol. En esta parábola, los árboles malos son los falsos maestros, como el Señor lo indica en el relato paralelo. Él advierte en Mateo 7:15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Puede que tarde en ver el fruto, pero será inevitable que llegue ese fruto. Todo es cuestión de observar ese árbol y de darle tiempo. La aplicación de la parábola es clara. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué es un hombre bueno? En primer lugar, no es un hombre que es bueno por sí mismo, porque no somos buenos. Es alguien que ha llegado a conocer al Dios bueno. Y entonces el Señor le ha dado un nuevo corazón. El Señor lo ha justificado y ha comenzado a hacer una labor interna en su vida. ¿Qué es bueno? El Evangelio es un mensaje de esperanza. Porque no importa lo hundido que hayamos estado en el pecado en el pasado, ni cuántos años vivimos alejados de Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación para alguien. Mientras hay vida y hay conciencia del bien y del mal y de tomar y capacidad para decidir, porque todavía la persona puede usar su mente, hay oportunidad de salvación. Y ahí comienza una buena obra. Y en esa buena obra, el Señor va haciendo un proceso de transformación en nuestra vida. Estamos en Cristo, nueva criatura somos, y comenzamos a producir eso.
Porque dice claramente la Biblia que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El buen tesoro y el mal tesoro. Todo es producto de la obra de Dios en nuestros corazones. Al final, la boca va a expresar lo que existe en el corazón. Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Una persona puede fingir por cierto tiempo, pero es imposible que siempre pueda ocultar lo que hay en su corazón. Si en tu corazón y en el mío está Jesucristo, tiene que salir. Si está la fe en Dios, tiene que salir. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, tiene que salir. Yo no estoy diciendo que todas nuestras conversaciones tengan que girar sobre temas espirituales. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en todas nuestras conversaciones al final tiene que salir el Señor que tenemos. Porque ¿cómo es posible que tú hayas conocido a Jesucristo y no hables de Él? Que Dios sea lo primero en tu vida y no lo menciones. Pero no para simplemente mencionarlo, sino porque quieres compartirlo. Que otros lo conozcan. Esto ya yo lo he dicho muchas veces. Cada vez que me pongo a pensar, de verdad yo digo, Señor, qué privilegio, qué enorme bendición he tenido en haberte conocido. Porque si es cierto lo que creemos, y estoy acá jugándome la vida, todos los demás están equivocados. La Biblia establece que hay un solo Dios. Quiere decir que no hay opciones fuera del Dios vivo. Quiere decir que todos aquellos que creen en otros dioses están perdidos. Y para nosotros estar perdidos, ¿qué cosa es? Estar condenado al infierno. Y la Biblia también dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo. Quiere decir que aquellos que han buscado otros medios para llegar a Dios o a otras personas para llegar a Dios están perdidos. Entonces, si ellos están perdidos y están equivocados, nosotros estamos en la verdad. Conocer a Jesucristo es la verdad. Conocer a Jesucristo y su palabra es conocer la revelación de Dios. Y entonces viene la pregunta, como decía David, gracias Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Me has bendecido a tu siervo sin merecerlo. Y es lo mismo que nosotros nos sentimos impulsados a decir y a orar. Qué tremenda bendición, Señor, haberte conocido. Mientras hay tantas personas hoy que están perdidas en su religión, en sus dioses, en sus filosofías. ¿Por qué, Señor, me escogiste? Porque acuérdense que al final esto se trata de que, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Un día te busqué porque tú me estabas buscando. El buen tesoro que pueda haber en nuestro corazón se debe a la gracia de Dios. Y todos los días debemos vivir agradecidos porque un día el Señor nos salvó, nos hizo llegar a alguien con el mensaje verdadero. Piénselo, ¿qué somos en medio de este inmenso mundo de gente perdida? Somos una minoría. ¿Por qué, Señor, lo hiciste conmigo? Porque mientras más conozco el Evangelio, más cuenta me doy de que el Evangelio, en cuanto a opciones, es excluyente, ya lo he dicho, solo hay un medio para llegar a Dios. Solo hay un Salvador, solo hay un Dios vivo y verdadero. Y todas aquellas personas
No importa cómo se llamen, si tienen una religión y están guiados por falsos maestros, están perdidos. Lo mejor que podemos hacer por ellos, orar. Y lo segundo es ser intencionales en que con mucho amor, pero hay que decirles la verdad del Evangelio. Que Cristo y solo Cristo es el único Salvador. Ahora aquí dice el Señor, cerrando sobre estos falsos maestros, la gran diferencia entre un verdadero maestro y un falso maestro, en una palabra, es la obediencia. Aquel que oye y no hace, y aquel que oye y hace. Por eso el Señor termina este sermón retando a sus oyentes a tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa decisión? Verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está diciendo, no importa cuánto menciones mi nombre, no importa cuánto dices que me conoces. La prueba de que realmente me conoces, ¿cuál es? La obediencia, hermanos. Yo no le estoy diciendo que Dios espera que usted sea perfecto, no aquí, no ahora. Pero Dios sí espera que su palabra te importe. Te importe a ti y me importe a mí. Y que cuando por alguna razón en mi voluntad carnal no obedezco, esté consciente de que no le estoy obedeciendo. Y que de la única manera que venga Él, Señor, perdóname. Tú sabes que tengo una batalla con esto. Yo sé que está mal, porque tú lo dices en la Biblia. Confesar el pecado es ponerte de acuerdo con Dios, en que lo que Él llama pecado es pecado. Por eso lo dice claramente. No se trata de decir Señor, Señor, sino obedecer, porque esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Verso 47. Todo aquel que viene a mí, preste atención, y oye mis palabras. Número 1, viene a mí. Número 2, oye mis palabras. Y número 3, las hace. Y aquí dice, os indicaré a qué es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo. Es interesante. Preste atención la combinación que el Señor presenta. Primero dice, el que viene a mí. O sea, esa persona va a Él, buscándole a Él, a una persona, a la persona de Jesucristo. Oye mis palabras y las hace. Este otro caso es aquel que oye, simplemente oye, pero no hace. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue fundada y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, cuando llegan los vientos, como dice la Biblia, ¿verdad? La inundación, el río, cuando llegan las adversidades, eso expone el fundamento sobre el cual está descansando nuestra vida. Si es roca o no es un verdadero fundamento. En otra parte habla de arena. Ahora, ¿cómo edificamos sobre la roca? En primer lugar, yendo a Cristo, reconociendo que esto no se trata de una religión, se trata de una relación. Esta palabra a algunos no les gusta, pero es de lo que se trata. Una relación con Dios.
De todos los días, no de ciertos momentos en los que tenemos problemas y entonces voy a lanzarle un telegrama en mi desesperación, Señor, ayúdame, sácame del problema. Yo sé que es difícil, porque hay muchas cosas que están tratando constantemente de ganar nuestra atención en esta tierra. Vivimos muy ocupados, muchas cosas que nos distraen, pero todos los días yo oro, Señor, ayúdame a buscarte por quien eres. Ayúdame, Señor, a perseverar en mi relación contigo, que pueda llegar al punto de que no haya otra persona ni otro momento para mí más importante que el que paso contigo. Sé que es difícil, porque el diablo va a tratar de estorbar eso de todas maneras. Pero esa relación es el reconocimiento de mi indignidad y de su santidad. Santidad por la que me pudo salvar. Santidad reflejada en la Biblia, que cada vez que abro el libro de Dios, me doy cuenta cuán lejos estoy de Él y cuántos pecados todavía lucho, con cuántos todavía lucho. Por eso la oración debe ser, Señor, ayúdame a crecer en santidad, a no acudir a la mentira, por ejemplo, para salir de un problema, o a la amargura o el resentimiento. Señor, llena mi corazón con amor. Ayúdame a entender que el amor no es un sentimiento, sino una decisión que tú pones en mi corazón. Dame las fuerzas para ir en la dirección tuya y no en la que el mundo me quiere llevar. Es constante, hermanos, constante. Pero debe haber una actitud de obediencia. Y esa actitud de obediencia es la que nos lleva a decir esto: Señor, que yo quite mi mirada de los demás. Yo sé, por ejemplo, que como pastor soy responsable de enseñar y si veo a alguna oveja andando mal, tengo que aconsejarla. Pero al final hay que entender, yo como pastor tengo que entender que Dios me va a pedir cuenta por mis pecados, por aquellas cosas que hago y que ofenden a Dios. Entonces esa es mi lucha, esa es mi batalla. Todos tenemos una lucha y una batalla. ¿Sobre qué has edificado tu vida? Eso es lo que prueba a un verdadero maestro de un falso maestro, a un verdadero hijo de Dios de un falso maestro. El cimiento sobre el que has edificado. Primero has ido a Cristo. ¿Estás escuchando sus palabras? Para escuchar sus palabras hay que abrirlas y hay que leerlas. Yo no digo que Dios no hable por medio de un pastor. Imagínense, soy pastor, predico la Biblia. Pero nada puede sustituir a ese momento especial. Cuando estoy con el Señor y abro su libro después de haber orado y decirle, Señor, háblame, háblame. Ahora que estoy envejeciendo y que cada día ahora es que puedo decir quiero. Recuerdo que unos años atrás, varios años atrás, quizás cuando comencé mi propio ministerio, era una lucha mayor para abrir y leer la Biblia, no para predicar, sino para leerla. Ahora que estoy en esta etapa de mi vida, siento cada vez mayor necesidad y deseo de leer su palabra. Y ahora entiendo un poco mejor a esos pastores que conocí o hermanos fieles, siendo ya ancianos, prácticamente sin vista, abriendo sus Biblias y leyéndola todos los días. Cuando pienso en esos casos, ¿ustedes creen que esas personas leen la Biblia para hacerse teólogos? Ya cuando uno llega a esa etapa de la vida, no le interesa tanto la teología, ni el conocimiento por puro conocimiento. A mí me interesa porque es parte de mi trabajo.
Pero uno se da cuenta que al final no se trata de teología ni de conocimiento. No se trata de abrir la Biblia para llenarme la cabeza de más conocimiento de la Biblia. Se trata de abrirla porque necesito que Dios me hable. Yo no sé si usted no tiene preguntas, pero yo las tengo, con todo lo pastor que soy. Todavía hay dudas en mi vida sobre ciertas cuestiones que no son esenciales, pero ahí están. Y yo esas dudas se las pongo al Señor. Señor, quiero saber un poco más sobre esto. Últimamente quiero saber más sobre el cielo. ¿Sí? Y se lo he dicho al Señor. Señor, quiero saber un poco más sobre el cielo. Quiero saber un poco más sobre la vida en el cielo. Porque quiero anhelar mucho más ese lugar. Porque para allá voy. Para allá voy. Yo estoy seguro que cuando usted está planificando las vacaciones, y ya algunos los están haciendo, y van a dar un viaje, por ejemplo, no sé, a Italia, anhelan, quieren saber, ¿y aquello cómo es? Y eso es lo que pasa con los cristianos. Esa es la patria donde vamos. Ahora, en mi oración soy muy cuidadoso, Señor, yo sé que lo que tú no has revelado es porque no es necesario que lo sepamos. Pero ayúdame, Señor, a poder deleitarme y fortalecerme en fe en aquellas cosas que tú sí has revelado. Hoy mismo venía pensando en que el Señor Jesucristo usó una palabra tremenda para animarnos a leer su palabra. Ese era un versículo que muchas veces me dedicaban cuando alguien me regalaba una Biblia, me ponía casi siempre, todo el mundo me ponía el mismo versículo. Y es este que dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y saben qué? Yo no oí la voz del Señor, no la oí. No digo que un día no la pueda oír, Dios puede hacer lo que quiera. Pero lo que me vino a la mente en ese momento fue ese versículo. La respuesta de Dios es, escudriñad las Escrituras. Pero repito, no para querer saber más, por puro saber. Deja ver si lo digo de otra manera que me puedan entender. Es escudriñar las Escrituras para conocer más a Dios. Y no creo que es malo conocer más a Dios. Esa debe ser nuestra meta. Y de verdad, si usted se pone a pensar al Dios, lo que usted conocía de Dios cuando empezó en los caminos de Dios y lo que ha ido conociendo, porque mientras más conocemos a Dios, más fortalecidos estamos en fe para poder seguir adelante. Porque la vida se nos está yendo, hermanos. Y vamos hacia nuestro verdadero hogar. Y queremos llevar con nosotros la mayor cantidad de personas posible. Pero para hacer eso tenemos que entregar el mensaje correcto. Con mucha claridad. Siendo intencionales. Hay que empezar por la gente que amamos y que sabemos que están perdidos. Y de ahí seguir. Hermanos, necesitamos que Dios nos use. ¿En quién creemos? No hay nadie mejor que nuestro Dios y su palabra. Que cada día nosotros podamos ir a ella con esta oración. Señor, ayúdame cada día a encontrarte en las Escrituras. Y después de hacerlo, poder compartirlo con otros. Miren, a veces es duro, porque uno después que se deleita, está loco por soltar lo que tiene adentro. Pero una de las primeras cosas que el diablo le dice a uno, la gente va a pensar que tú quieres hacerte más santo que otros, ¿verdad? O que mucho sabes de Biblia. Y a veces eso como que frena. Pero no,
A veces uno quiere compartir porque es el manjar que comió en la mañana. Cuando usted come una comida deliciosa, oye, ves aquel restaurante porque aquello está especial. Si has encontrado algo bueno, quieres compartirlo. Vaya a Dios con ese corazón y tenga la seguridad de que lo va a encontrar, y lo va a encontrar todos los días. De eso se trata, hermana. Se trata de que Él nos llamó, Él nos salvó, y ahora nosotros tenemos la enorme responsabilidad de compartirlo con el mundo entero. Yo estaba leyendo, yo empecé a leer el libro de los Hechos, y prácticamente en un día me lo leí. Y cuando estaba mirando lo que Pablo estaba haciendo, siendo Saulo, y la vida desenfrenada que llevaba, envenenado por el odio, y de pronto haberse encontrado con la horma de su zapato en el camino de Damasco, ¡wow! Y que el Señor lo cambió al momento. Y dice las Escrituras, y enseguida predicaba a Cristo, trastornando a la gente, confundiendo a la gente, porque la gente decía, este no es el mismo que ayer estaba persiguiendo. Y así estuvo hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Cristo vivo. De pronto se dio cuenta que había encontrado lo que realmente necesitaba. Y nosotros lo hemos encontrado por la gracia de Dios. Que Él nos ayude a poder compartirlo. Y sobre todo si sabemos de alguien que está bajo la influencia de un falso maestro, háblele con amor y explíquele. Mire, la manera para identificar a un falso maestro es mostrando uno verdadero. La manera para identificar un falso mensaje es mostrando el mensaje verdadero. ¿Dónde? En las Escrituras. Y decir claramente, quien no te hable de la palabra de Dios y no la enseñe y no la predique, no está hablándote de parte de Dios, porque esta es su palabra. Que el Señor nos bendiga.